¿Soy el imbécil por haber creído que la palabra de un padre valía más que un sello notarial? Hoy, mirando los papeles que no tienen mi nombre, me doy cuenta de que mi mayor pecado fue la lealtad. Toda mi vida me sacrifiqué para sobresalir. Mientras mis hermanos, mis 2 hermanas y mi hermano, se conformaban con lo mínimo o esperaban que las cosas les cayeran del cielo, yo me partía el lomo trabajando. Dobles turnos, ahorros extremos, inversiones que nadie más se atrevía a hacer. Logré lo que ninguno de ellos pudo: comprar terrenos, construir un patrimonio y tener bienes que ellos solo ven en sueños. Pero ahí empezó el problema. En mi familia, el éxito no se celebra, se envidia. Hace unos años, cuando compré la propiedad que hoy es el centro del conflicto, tomé la decisión más estúpida de mi vida. Por una mezcla de respeto mal entendido y para ayudar a mi padre, 70, a sentirse importante y con un patrimonio, permití que las escrituras quedaran a su nombre. Hijo, tú sabes que esto es tuyo, yo solo estoy cuidando el papel para que la familia tenga una base, me dijo él aquel día, dándome la mano. Yo pagué cada centavo. Pagué los impuestos, los materiales de construcción, la mano de obra. Durante años, mi dinero fluyó hacia esa casa y hacia los bolsillos de mis padres para que no les faltara nada. Fui el cajero automático de la familia, el que resolvía las emergencias, el que pagaba las medicinas. Y mientras hubo dinero, yo era el hijo de oro. Mis hermanas me sonreían y mi hermano me pedía favores. Pero la lealtad de mi familia tiene un precio, y yo me quedé sin cambio. Lo que yo no veía era que, en las sombras, mis 2 hermanas ya estaban sembrando la cizaña. Ellas, que nunca pusieron un bloque, empezaron a susurrarle al oído a mi padre que yo tenía demasiado, que a mí no me hacía falta y que lo justo era que la propiedad se repartiera entre todos. Estaban preparando el terreno para el despojo, esperando el momento exacto en que yo bajara la guardia. Todo el mundo dice que la salud es lo primero, pero nadie te dice que perderla también te hace perder la venda de los ojos. Después de años de trabajar jornadas inhumanas para pagar los terrenos, los materiales y las cuentas de todos, mi cuerpo simplemente dijo basta. Me detectaron un problema serio que me obligó a parar en seco. Hospitalización, reposo absoluto y, lo más difícil, dejar de generar ingresos por unos meses. Por primera vez en 10 años, el flujo de dinero que salía de mi cuenta hacia la casa de mis padres y los caprichos de mis hermanas, se detuvo. Pensé que, después de todo lo que yo había hecho por ellos, este sería el momento en que mi familia me sostendría a mí. ¡Qué equivocado estaba! Oye, hace 2 semanas que no depositas lo de la luz y el mantenimiento de la propiedad, me soltó mi hermana mayor, Rosa, ni siquiera preguntándome cómo seguía de mi cirugía. Rosa, apenas puedo levantarme. Los ahorros que tengo son para mis medicinas ahora. Saben que yo pagué todo el año pasado por adelantado, le respondí con la voz débil. Esa fue la señal que mis 2 hermanas y mi hermano, Luis, estaban esperando. En cuanto el cajero automático se descompuso, dejaron de verme como el hermano exitoso y empezaron a verme como un estorbo que ocupaba un espacio que legalmente le pertenecía a mi padre. Empezaron a visitar a mi papá, 70, todos los días. Lo encerraban en la cocina y, mientras le servían café, le llenaban la cabeza de veneno. Papá, fíjate que este hijo tuyo es un egoísta, le decía mi otra hermana, Beatriz. Tiene terrenos por todos lados y ahora que tú estás viejo, ni siquiera quiere darte para tus gustos. Se quiere quedar con todo y a nosotros no nos va a dejar nada. Mi padre, que ya empieza a flaquear de la memoria y que siempre ha sido fácil de influenciar por el drama, empezó a cambiar conmigo. Pasé de ser su orgullo a ser el hijo ambicioso que lo quería despojar. Olvidó convenientemente los estados de cuenta, los recibos de los materiales y las transferencias que yo hice durante años. Un domingo que logré ir a la propiedad para revisar unas cosas, me encontré con que habían cambiado la chapa de una de las bodegas donde guardo mi equipo de trabajo. Luis estaba ahí, sentado, fumando, con una mirada de burla que nunca le había visto. Dice mi papá que mejor no entres, que podrías lastimarte ahora que estás enfermito, me dijo con un sarcasmo que me caló los huesos. Además, las escrituras dicen que esta es su casa, no la tuya. Así que mejor vete a descansar a otro lado. Sentí un frío en el pecho que no era por la enfermedad. Mis propias hermanas habían convencido a mi padre de que yo era el enemigo, y mi hermano, el que nunca ha tenido ni donde caerse muerto, ya se sentía el dueño de lo que yo levanté con mis propias manos. Estaba solo, débil y, legalmente, en la calle. Aún con los puntos de la cirugía doliéndome y el cansancio pegado a los huesos, decidí que no podía dejar que esto escalara más. Fui a la casa, esa misma que levanté ladrillo a ladrillo con mis ahorros,
esperando encontrar al padre que me dio la mano aquel día en la notaría. Pero cuando entré, el ambiente se sentía pesado, como si yo fuera un cobrador de deudas en lugar del hijo que siempre dio la cara. Mis dos hermanas, Rosa y Beatriz, estaban ahí, flanqueando a mi padre en la mesa del comedor como si fueran sus guardaespaldas. Mi hermano Luis estaba recargado en la puerta, observando con esa sonrisita de quien sabe que tiene las de ganar sin haber movido un dedo. Papá, necesito hablar contigo a solas, le dije, tratando de mantener la voz firme. Cambiaron las llaves de la bodega y Luis me dijo cosas que no tienen sentido. Tú sabes perfectamente que ese equipo es mío y que esta propiedad la pagué yo con cada gota de mi sudor. Mi padre ni siquiera me sostuvo la mirada. Se quedó viendo su taza de café, removiéndola nerviosamente. Fue Rosa la que saltó primero, con ese tono de voz chillón que usa cuando quiere manipular. Ay, por favor, ya vas a empezar con tus presunciones, dijo Rosa, cruzándose de brazos. Tú siempre restregándonos en la cara tus terrenos y tus lujos. Papá es el dueño legal, aquí dice su nombre. Si tú le diste dinero, fue por agradecimiento, ¿no? ¿O ahora resulta que le vas a cobrar renta a tu propio padre? No sean cínicas, les grité, sintiendo que la herida de mi operación me pulsaba. Saben perfectamente que puse las escrituras a su nombre por pura confianza, para que él se sintiera seguro. Papá, diles la verdad. Diles quién pagó el terreno, quién compró los materiales, quién te ha mantenido los últimos 10 años. Mi padre finalmente levantó la vista, pero no vi amor en sus ojos, vi una mezcla de miedo y resentimiento alimentado por mis hermanas. Hijo, dijo con una voz que me desconoció. Tú tienes mucho. Tus hermanas no tienen nada, Luis no tiene nada. Dios te ha dado bendiciones, ¿por qué eres tan ambicioso? Déjanos esto a nosotros. Ya no me das dinero como antes, ahora que estás enfermo me tienes descuidado. Mis hijas dicen que solo te importa tu dinero y creo que tienen razón. Me quedé mudo. El hombre al que le pagué cirugías, medicinas y viajes, me estaba llamando ambicioso por reclamar lo que es mío. Mis hermanas sonrieron con triunfo. Ellas lo habían convencido de que mi éxito era un insulto para su pobreza, y que lo justo era que mi padre me despojara para darles a ellas lo que nunca fueron capaces de trabajar. Entonces es eso, dije con amargura. Como ya no puedo ser su cajero automático porque estoy recuperándome, ¿ahora soy el villano? Se les olvidó quién pagó la comida de esta mesa durante años. Lo que pasó, pasó, interrumpió Luis desde la puerta. Ahorita lo que cuenta es el papel. Y el papel no dice tu nombre. Si no tienes dinero para seguir aportando, pues mejor no vengas a molestar. Aquí ya no tienes nada que hacer. Salí de ahí sintiendo que el mundo se me venía abajo. No solo me estaban robando mi patrimonio, me estaban robando mi identidad como hijo. Mis hermanas habían logrado lo que siempre quisieron, hundirme y humillarme en mi momento de mayor debilidad, usando a mi propio padre como arma. Apenas pasaron unos días desde aquel enfrentamiento y la noticia ya corría por todo el pueblo y entre los conocidos. Mis hermanas, Rosa y Beatriz, se encargaron de contar una versión distorsionada, que yo era un hijo desnaturalizado que, ahora que tenía dinero y terrenos, quería dejar a mi pobre padre en la calle. Me pintaron como el villano ambicioso que se volvió loco por el dinero tras su enfermedad. Pero lo que más me dolió no fueron los chismes, sino lo que vi el sábado siguiente. Aún sintiéndome débil, pasé en mi camioneta frente a la propiedad. Lo que vi me revolvió el estómago. Habían organizado una comida familiar, un convivio en el jardín que yo diseñé y con la carne que seguramente compraron con el último dinero que alcancé a depositarle a mi padre. Ahí estaban mis dos hermanas, riendo a carcajadas, y mi hermano Luis, presumiendo ante sus amigos como si él hubiera levantado esas paredes. Pásale, hermano. ¿O vas a pedir permiso para entrar a la casa de tu papá? Gritó Luis desde la reja cuando me vio. Sus amigos soltaron la risotada. Me estaban humillando en mi propia cara, usando mi esfuerzo para lucirse. Rosa se acercó a la entrada con una copa en la mano, luciendo ropa nueva que claramente no podía pagar con su sueldo inexistente. ¡Ay, miren quién vino!, dijo Rosa con un tono de falsa lástima que se escuchó en toda la calle. El gran empresario. Lástima que ahora que estás enfermo ya no te alcanza ni para invitar la cerveza. No te preocupes, nosotros cuidamos bien de papá. Ya le dijimos que no se preocupe, que si tú no puedes dar para el gasto, nosotros vamos a ver qué hacemos con su propiedad. Entendí el mensaje entre líneas. Estaban planeando vender partes del terreno o hipotecar la casa para seguir dándose esa vida de lujos que nunca trabajaron. Estaban malgastando en una tarde lo que a mí me tomó meses de ahorro.
Lo peor fue ver a mi padre sentado en su silla mecedora, rodeado de ellos. Se veía confundido, pero asentía a todo lo que Beatriz le susurraba al oído. Ella le señalaba mis terrenos vecinos, los que sí están a mi nombre, y le decía en voz alta para que yo escuchara: «¿Ves, papá? Él tiene de sobra. Que no venga a llorar por este pedacito. Lo que él quiere es verte muerto para quedarse con todo». Sentí una rabia fría. Me despreciaban porque ya no les servía como banco, pero me odiaban porque yo sí había podido obtener bienes y ellos no. Su envidia era tan grande que preferían ver la propiedad destruida o vendida antes que reconocer que yo era el único que siempre estuvo presente económicamente. Me di cuenta de que mi salud no solo se había visto afectada por el trabajo, sino por cargar con parásitos que ahora intentaban hundirme para no sentirse menos ante mi éxito. Estaban celebrando mi caída, brindando por mi enfermedad y usando a mi padre como el escudo legal para su robo. Esa tarde, mientras me alejaba escuchando sus risas, supe que hablar ya no era una opción. Si ellos querían jugar sucio usando las escrituras, yo tendría que recordarles quién era el que realmente movía los hilos detrás de esa propiedad. Me quedé unos días encerrado, procesando la humillación. Escuchar a mis hermanas burlarse de mi salud y ver a mi hermano Luis pavonearse en mi propiedad fue el combustible que necesitaba para dejar de llorar y empezar a actuar. Mi cuerpo seguía débil, pero mi mente, la que hizo el dinero que todos ellos envidiaban, estaba más afilada que nunca. Fui a ver a un abogado, un viejo amigo que conocía mi trayectoria desde que empecé a comprar mis primeros terrenos. Le puse el fajo de documentos sobre la mesa, facturas de materiales de construcción a mi nombre, transferencias bancarias directas a los proveedores, recibos de nómina de los albañiles que yo mismo contraté, y los estados de cuenta de los últimos 10 años donde se veía que yo pagaba la luz, el agua y el predial de esa casa. Puse las escrituras a nombre de mi padre por confianza, para que tuviera una vejez digna, le dije con amargura. Pero mis hermanas lo convencieron de que yo soy el enemigo y ahora me quieren dejar en la calle aprovechando que estoy convaleciente. Mi abogado revisó todo en silencio. Se ajustó los lentes y me miró con una media sonrisa. «Mira, el papel dice que es de tu papá, eso es cierto. Pero en el derecho existe algo que se llama enriquecimiento sin causa y acreditación de mejoras. Tú no solo diste propinas, tú construiste el valor de ese inmueble. Tenemos pruebas de que cada ladrillo salió de tu cuenta mientras tus hermanas no ponían ni para el café. Pero lo mejor vino después. Resulta que, en mi previsión de años atrás, cuando compramos el terreno principal, yo había firmado un contrato privado de usufructo o una cláusula de reversión que mis hermanas, en su ignorancia y flojera de no leer papeles viejos, ni siquiera sabían que existía. Ellas creen que pueden vender mañana mismo, me dijo el abogado. Pero con estos documentos, puedo meter una anotación preventiva de litis. Eso significa que, legalmente, la propiedad queda congelada. Nadie puede vender, nadie puede hipotecar y nadie puede heredar hasta que se resuelva quién pagó qué. Salí de la oficina sintiendo un peso menos. No quería quitarle la casa a mi padre, pero no iba a permitir que mis hermanas la malgastaran en fiestas y ropa nueva mientras yo me recuperaba de una cirugía. Esa tarde, recibí una llamada de Beatriz. Su tono era diferente, ya no era de burla, era de exigencia. «Oye, dice papá que el recibo del seguro de la camioneta que él usa ya venció. Págalo de una vez, no seas codo, que ya sabemos que te sobran los terrenos. Dile a papá que, como ustedes dicen que yo soy un ambicioso y que la propiedad es suya, pues que él lo pague», respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo. «Y avísale a Luis que ya interpuse un recurso legal. Si intentan vender un solo metro de ese terreno, se van a meter en un problema penal. La fiesta se les acabó, Beatriz. Si quieren lujos, empiecen a trabajar como lo hice yo». El silencio del otro lado del teléfono fue delicioso. El pánico empezó a olerse a través de la línea. Mis hermanas pensaron que por estar enfermo estaba indefenso, pero se les olvidó que el éxito que tanto me envidian no fue suerte, fue inteligencia. Y esa inteligencia no se opera en ningún hospital. El silencio de Beatriz en el teléfono fue solo el comienzo. En menos de 24 horas, la casa de mi padre se convirtió en una caldera. Mis dos hermanas y Luis se dieron cuenta de que la gallina de los huevos de oro no solo había dejado de poner, sino que ahora tenía colmillos legales. El abogado les notificó que la propiedad estaba bloqueada, no podían venderla, no podían heredarla y, lo más importante, yo ya no iba a soltar ni un solo peso para el mantenimiento. La desesperación les brotó por los poros. Acostumbradas a vivir de mis transferencias, se toparon con la realidad de que la luz, el agua y el predial no se pagan con chismes. «Eres un desalmado»,
me gritó Rosa afuera de mi oficina un par de días después. Papá no tiene para sus medicinas porque tú bloqueaste todo. Lo vas a dejar morir de hambre. La miré con una frialdad que hasta a mí me asustó. Mi salud estaba mejorando, y con ella, mi determinación. No, Rosa. Papá tiene 3 hijos más que están perfectamente sanos. Si tú, Beatriz y Luis se bajan de su nube de flojera y se ponen a trabajar, pueden pagarle sus medicinas. Yo ya pagué mi cuota de 10 años por adelantado. Si tanto quieren la casa, manténganla. El plan de ellas se desmoronó. Querían la propiedad para venderla rápido y repartirse el botín, pero ahora estaban atrapadas con una casa enorme que generaba gastos y un padre que exigía cuidados que ellas no estaban dispuestas a dar de gratis. Luis, el hermano valiente, desapareció en cuanto supo que había abogados de por medio, no quería problemas que no pudiera resolver a golpes. Finalmente, hablé con mi padre a solas. Fue una conversación triste. Lo vi pequeño, manipulado y cansado. Hijo, perdóname, me dijo con lágrimas en los ojos. Tus hermanas me dijeron que tú ya no me querías, que me ibas a meter a un asilo para quedarte con todo, me dio miedo. Papá, yo te construí este palacio para que fueras el rey, no para que fueras el rehén de mis hermanas, le respondí. La propiedad se queda a tu nombre para que vivas aquí hasta tu último día, pero legalmente ya puse candados para que nadie pueda tocarla. El día que tú no estés, esto pasará a un fideicomiso para mis hijos. Mis hermanas y Luis no van a ver un solo centavo de lo que yo sudé. Mis hermanas terminaron yéndose de la casa de mi padre cuando se dieron cuenta de que no habría más fiestas ni ropa nueva pagada por mí. Ahora me desprecian más que nunca, me llaman el maldito en las reuniones familiares, pero su odio ya no me toca. Su envidia fue su propia cárcel, se quedaron sin mi dinero y sin la posibilidad de robarme lo que construí. Aprendí la lección más cara de mi vida, la familia no se mide por la sangre, sino por la lealtad. Recuperé mi salud y mis terrenos siguen produciendo. Sigo siendo el único que ha podido obtener bienes, y aunque eso les duela, ahora entiendo que su envidia es el aplauso más sincero a mi esfuerzo. Hoy camino con la frente en alto. Mi padre vive tranquilo, aunque con menos lujos, y yo he recuperado mi paz. A veces, para salvar tu patrimonio, tienes que estar dispuesto a perder a personas que solo te querían por lo que tenías en la billetera. No soy el malo de la historia, soy el hombre que aprendió que, para cuidar a los demás, primero tiene que estar seguro de quien tiene las llaves de su propia casa.